misma es una en azul. Pueden ver la copa ya está implantada, y en este caso se utilizó un polietileno con una ceja elevada. Prácticamente la técnica para implantarlo es exactamente igual que la técnica que ustedes conocen para el sistema Ringlock, la copa Mallory Head, etc. Incluso pueden escoger, si les gusta la Mallory Head, la copita con aletitas. Esta es una copa con recubrimiento de plasma poroso convencional, y pueden ver cómo los orificios de los hoyos para los tornillos están tapados. No le hemos quitado los taponcitos, y además se utiliza el tapón central. Todas las copas vienen con un taponcito central para sellar también el hoyo del impactador. Entonces, una vez que la copa esté impactada, si decidimos dejarla sin ningún tornillo, la ponemos así. En este caso se trata de un paciente joven con una necrosis vascular, y este es el resultado de ese paciente. Aquí se decidió dejarla sin tornillo, la cabeza es de tamaño 32, y este es el resultado. Vamos a ver un caso de una doble movilidad. Esta es una paciente que es joven, es activa, tiene 53 años, sufrió una caída y no la trataron, la vieron en algún servicio de urgencias, le mandaron antiinflamatorios, y siguió con dolor, y como a las 2 o 3 semanas, cuando volvió a ver a un ortopedista, le hicieron esa radiografía y le diagnosticaron esta fractura, que al parecer se había impactado, pero luego se había movido. Después pasaron como 2 o 3 semanas más, me la refirieron y le tomamos esa resonancia, donde ya se ve que hay cambios importantes en la cabeza del fémur. Entonces, porque era una paciente muy activa, con una fractura y probable riesgo de luxación, decidimos utilizar una prótesis de doble movilidad. Aquí tenemos cómo se veía en la operación. Vemos cómo la fractura ya casi estaba consolidada, pero estaba consolidada en muy mala posición, y la cabeza ya con datos avanzados de necrosis vascular. Entonces se decidió hacer la cirugía de doble movilidad. Aquí tienen, esta es la que equivale a la Mallory, con sus aletitas. Vean los taponcitos de los tornillos cerrados. Y esto es muy importante. Este es el liner que se va a utilizar con el sistema de doble movilidad. Es un liner metálico. Probablemente con la generación anterior de doble movilidad, que creo que Pablo me decía que tenían acá, utilizaban la copa sólida, que tenía a veces unos pegs para fijarla y darle estabilidad antirrotacional con hidroxiapatita, el sistema de Lepin. De un lado estaba eso, y del otro lado traía la superficie pulida para meter la bola de doble movilidad. En este caso, el sistema permite utilizar con este inserto de paredes muy delgadas la misma copa para poderla fijar o no con tornillos, si ustedes prefieren la fijación con tornillos. Si en este caso decidieran cambiar el plan por hacerla constreñida, o dicen no, está muy estable, le voy a poner una normal, se puede hacer en ese momento. Entonces aquí decidimos continuar con el plan de meter la doble movilidad. Ya van a ver, en la doble movilidad se utiliza el hoyo para impactar la copa como una guía para un pequeño tetón que trae en el ápex el inserto. Eso es lo que va a guiar el inserto para colocar, para quedar sentado en su posición final de una forma que no esté inclinada. Entonces, lo más importante es que ven todo el tejido y se vea perfectamente el borde de la copa, y antes de impactarlo, colocarlo y que se aboque y que se vean que el tetoncito se mete perfectamente en el hoyito que trae para la impactación. Y una vez que estamos seguros de que el borde está perfectamente paralelo al borde de la copa, entonces lo impactamos. Y tiene que quedar completamente flush, tiene que quedar perfectamente parejo
a las paredes de la copita. Eso es lo más difícil de la técnica. Las ranuritas que están viendo ahí son para el instrumental de retiro. Yo he tenido que retirar un par de ellos que no puse yo, pero llegaron uno llegó infectado y otro llegó por otra situación, no quedó bien. Y le tuvimos que quitar la copa y el liner, y en esas ranuras se utiliza un impactador que lo que hace es sujetarse del borde de la copa y le pega y hace que la copa vibre, y la vibración se supone que suelta el liner de metal de la copa. Es un tanto complejo, sí sale, pero sí hay que pegarle varias veces. Lo que yo vi es que una vez que se empieza a salir un poquito, con la hoja del bisturí, el 22, se puede meter a los lados y pueden irla aflojando y palanqueando un poquito y seguirle pegando con la vibración hasta que se agota completamente. Es la complejidad para revisarlas. Esperemos que no tengan que revisarlas, pero ya sabemos que hay infecciones, etcétera, y así es como se hace. Este aparato que ven es la prensa. Una vez que ya decidimos el tamaño, probamos con los implantes de prueba, son idénticos al tamaño del sistema de doble movilidad, ahora lo vamos a ver. Abrimos los implantes definitivos y el técnico ensambla el sistema de doble movilidad en la mesa de la parte de atrás con esta prensa. Es mucha fuerza la que se tiene que ejercer para que entre la bola en la bola de doble movilidad, entonces para eso se utiliza este instrumento. Una vez que ya vamos a utilizar la bola de doble movilidad, nos la van a pasar así, que es exactamente igual de como probamos. La cabeza y la copa de prueba es exactamente igual a esto, y ya se monta se prueba con el definitivo que ya está montado. Entonces, una vez que lo montamos, pues ya reducimos, y así es como se ve reducido. Realmente no es tan complejo, solo es estar consciente de los colores y todo esto. Y así es como se ve. Muy importante, hay que aprendernos esta imagen. Si ustedes ven, esta es la copita de doble movilidad, esto negro que está aquí. Si nosotros vemos esto a simple vista, parece una prótesis común y corriente, parece una prótesis normal. Cuando vean este pequeño alito alrededor de la cabeza, es que se trata de una de doble movilidad. Incluso fijándonos un poquito más, aquí se ve el contorno de la cabeza de doble movilidad. En este caso está un poquito más horizontal. Aquí pueden ver. Entonces es muy sutil, pero sí se puede ver una radiografía. Este es el impactador. A diferencia del impactador tradicional del sistema de Ringlock, este se atora con otro tornillo que trae adentro. Entonces se fija en la parte cuadrada la punta, y luego ese finalmente se aprieta con un tornillito que trae adentro, y eso permite que con el mango lo podamos dirigir a todas partes sin que la rotación nos vaya a botar la copa. Hay muchos sistemas que está directamente en la rosca, y entonces cuando rotas se te desensambla. Aquí no se va a desensamblar, pero para desensamblarlo hay que meterle el tornillo y sacarlo así, o sea, el desordenador. Bueno, en cuanto al tornillo, a la copa, aquí pueden ver los diferentes colores en las diferentes versiones. Esta es probablemente la que utilizo yo más, la de orificios limitados. Todas están disponibles desde los tamaños 42 a 68 en el caso de los orificios limitados. Las de revisión, que son las Osteo-T Multi-Hole, esas tenemos más tamaños, hasta el 80, porque estas se utilizan en situaciones de megacopa, etc. Bueno, estas no traen los plugs de los hoyitos. Esas vienen en las prótesis que están más diseñadas para la cirugía primaria.
y aquí vemos los tamaños que tenemos disponibles en el sistema. En cuanto a los liners, y esto es importante, bueno, el sistema de anclaje, primero podemos ver en el diseño que es un diseño muy congruente. Prácticamente es una imagen en espejo lo que tenemos entre el liner y el interior de la copa, y tenemos estas aristas para la estabilidad rotacional. Eso hace que el movimiento, el micromovimiento del liner adentro de la copa sea mínimo. Entonces tenemos mínimo de lo que se llama backside wear. En el caso de las copas que tenemos del tamaño hasta la G, son 12 de estas, se refiere a los liners, y del H al J tenemos 16. Eso depende del tamaño del implante que estamos utilizando. Esta ranurita de aquí es lo que lo atora dentro de la copa. Esta tuvo un pequeño cambio en el diseño. Las copas originales, los liners originales, tenían una arista continua, y ahora le hicieron unos pequeños conductos, es discontinua. La razón es que en las copas de la primera generación esto podría producir un sello de aire detrás del sistema de anclaje, y ese aire que se quedaba atrapado por detrás de donde estaba la costillita esta, la arista, podía hacer que la copa no bajara y hubiera que pegarle mucho. Entonces, con esos canales de ventilación que le hicieron, se permite que salga el aire y no impida que el polietileno baje. Esto es por la gran conformación que tiene. Ya decíamos que es en espejo casi la forma del liner con la forma de la copa. Entonces es tan preciso el tamaño que en algunos casos este fenómeno de atrapamiento de aire podía ocurrir atrás y era un problema bajar. Entonces, con esos canales que hicieron de ventilación, ya no existe el problema de que no bajen. Estas son comparaciones de lo que es el pull-out. Esto es la fuerza que se requiere para sacar el inserto de dentro del implante, y el sistema G7 está bastante por arriba de sus competidores comerciales. En cuanto a lo que tenemos, ya les platicaba yo, los liners, tenemos la capacidad de utilizar el neutro, el high wall, que es el que trae una pequeña ceja antiluxación, el inclinado, como lo ven ahí, y también el freedom. Ya vamos a hablar en un momento más del freedom. Ese es el liner antiluxación. En cuanto al sistema de tecnología antioxidante, desde hace muchos años Biomet empezó con el uso de la vitamina E por infusión en sus implantes. Esa tecnología pasó a ser parte de la compañía Zimmer Biomet y sigue estando disponible en los implantes con muy buena resistencia al desgaste. Y también se puede contar con el Arcon XL, el Arcon tradicional, con alta cantidad de enlaces cruzados. Nuestra experiencia ha sido básicamente con el de vitamina E. Entonces, aquí tenemos la versatilidad del sistema. Como les decía, tenemos el Limited Hall de Plasma Spray, tenemos el sistema de OsteoTie, que es la superficie 3D, y tenemos la de las cejitas. Para los usuarios de Mallory, ¿cuántos de ustedes son usuarios de Mallory de muchos años? Seguramente esta les va a gustar mucho porque se siente prácticamente igual que al impactar una Mallory. Tenemos todos estos que se pueden combinar con los liners que ya dijimos, y a su vez tenemos las cabezas de cromo cobalto, la Freedom, que es la antiluxación, la Delta y luego la Delta de revisión. Existe en el sistema la cerámica Delta. Sabemos que no es buena idea colocar una cerámica nueva en un cono morse usado, entonces para eso son estas que tienen una pequeña manga que se coloca encima del cono y luego ya se coloca la cerámica para situaciones de revisión. En situaciones donde la inestabilidad es por
que el paciente tiene problemas neurológicos y no obedece las instrucciones, o tenemos muy poca actividad del mecanismo abductor, quizá ahí la doble movilidad no esté tan indicada o no sea una solución tan ideal. Entonces, para esas situaciones es en las que utilizamos el Liner Freedom. El Liner Freedom es un sistema que ahora vamos a ver, es en 36 milímetros, todas las cabezas Freedom son de 36 milímetros, pero el ecuador de la cabeza es más plano, de manera que toda la esfericidad de la cabeza es de 36 menos en el ecuador. Y esto hace que solo puede entrar por ahí a la entrada de la copa. Una vez que se mete y la cabeza rota, la entrada de la copa ya va a quedar más chica, entonces no se puede salir. Ya lo vamos a ver aquí en los productos. A mí es el que más me gusta. Entonces, insisto, es para cuando tenemos situaciones donde la inestabilidad depende de situaciones que no podemos manejar con alineación o con una de doble movilidad. Vamos a ver algunos casos de ejemplo. Este es probablemente el caso que todos hemos tratado. Prótesis totalmente convencional, en la cual se utiliza una copa G7 con un liner común y corriente. Puede ser sin high wall o con high wall, como ustedes lo prefieren, prácticamente una situación normal. Cabe mencionar que debido al rendimiento de la E1 para este sistema, como las paredes de la copa son tan delgadas, se puede colocar en 48 cabezas de 36 milímetros. Eso es decisión de cada quien. Si tienen un paciente de mayor edad, que a lo mejor le quieren dar más estabilidad con eso, se puede. Yo en 48 normalmente utilizo 32, no le meto la 36. Aquí tenemos otro ejemplo más. Este es un paciente que, créanlo, no estuvo así 7 meses. Es un paciente de pandemia. Él llegó a tratarse a un servicio de urgencias, no estaban recibiendo más que urgencias de COVID, lo mandaron a su casa con antiinflamatorios y estuvo peregrinando por ahí en varios lugares hasta que finalmente fue enviado con nosotros. Cuando nosotros lo vimos tenía prácticamente 8 meses luxado con lesión del ciático. Entonces le hicimos la cirugía. No fue necesario utilizar ningún sistema constreñido, no es de doble movilidad, es un sistema normal, común y corriente. Con eso se logró estabilidad. Hicimos una exploración de ciático, mejoró un poco, no lo recuperó al 100%, pero sí mejoró un poquito. Esta es una artroplastía bilateral en un tiempo. El mismo día se le pusieron las dos caderas. Es un paciente bastante grande, ahí sí son cabezas de 36 milímetros. Igual, no tiene problema de situaciones de inestabilidad. Entonces se decidió colocar copas, me parece que fueron 56.